Bueno, como lo dijo Luisa, lo que vamos a exponer hoy es meningiomas cerebrales. Meningiomas cerebrales es uno de los temas pues, a los cuales los neurocirujanos pues, nos enfrentamos de una manera diaria, diría yo. Es una de las patologías más comunes neuroquirúrgicas, pero aún cuando es una patología bastante frecuente, no siempre tenemos claros los pasos a seguir. Debido a la magnitud del tema, es difícil abordarlo completamente, entonces la idea que quise dar en la charla es hacer un enfoque muy práctico acerca de las decisiones que tomamos día a día con los pacientes, sobre todo cuáles son las bases científicas para tomar estas decisiones, cuáles escalas utilizamos y que queden con un poco de la intuición general acerca del manejo de estos pacientes. Entonces, la idea de hoy es repasar unos conceptos generales. Vamos a hacer el siguiente derrotero, vamos a dar una definición y epidemiología a grosso modo de los meningiomas. Vamos a hablar de las clasificaciones, vamos a dar, digámoslo así, unos conceptos generales acerca de clasificación histológica y estadificación de los tumores en general y del meningioma en particular. Vamos a hablar del enfoque general del paciente, sobre todo cuáles son los escenarios clínicos a los cuales nos enfrentamos cuando llega un paciente con meningioma. Vamos a hablar de las opciones de tratamiento. Digámoslo así, un esbozo de cuándo operar, aunque no es, digámoslo así, no vamos a entrar en profundidad de cuándo ni cómo operar ni técnicas quirúrgicas, pero sí al menos que tengan una idea de cuándo llevar estos pacientes a cirugía y por qué se llevan a cirugía. Y una charla, un poquito del futuro, porque me parece que en meningiomas tenemos mucho futuro. Entonces hablemos de definiciones. Los meningiomas son, por definición, un tumor que nosotros como neurocirujanos llamamos extraxiales, es decir, no van dentro del parénquima cerebral, van en la parte de afuera. Y si recordamos, las meninges, por eso el nombre de meningioma, son tres. Una dura madre, que generalmente tiene dos capas, un aracnoides, que es la capa intermedia, y una pia madre, que es aquella que se adosa pues, al cerebro, por decirlo así. El aracnoide, las células aracnoideas son el origen de los meningiomas. Una célula especial de las células aracnoideas, que son las que dan positivo para una proteína que es la sintetasa de prostaglandina 2, son el origen de los meningiomas en este momento. Pues cuando empezó el estudio de los meningiomas no teníamos muy claro si esto salía de la dura madre o del aracnoides, pero los estudios han mostrado que epigenéticamente y genéticamente este es el origen de los meningiomas. Cuando hablamos de meningioma y de la magnitud del problema, es decir, de la frecuencia de los meningiomas como tal, podríamos decir que pues, es difícil subestimar su importancia. Los meningiomas representan de los tumores primarios intracraneales, pues de los tumores intracraneales y espinales, el 37%. Si recordamos un poco de la epidemiología general de los tumores en el cráneo, recordamos que los tumores más frecuentes son las metástasis. A esto los consideramos tumores secundarios. Entonces, como para aclarar el término, los tumores primarios son aquellos que les quitamos las metástasis. De estos, el 37% son meningiomas. Si a estos les quitamos los tumores malignos, es decir, generalmente los gliomas, el grosso pues, de los tumores malignos son los gliomas, los meningiomas representarían casi el 57% de los tumores que encontramos. Entonces, vemos que es un tumor bastante frecuente. Ahora, normalmente los meningiomas son patologías esporádicas. ¿Qué quiere decir eso? No están asociadas a un síndrome y generalmente no son hereditarias. Sin embargo, hay algunos síndromes que sí se han asociado a meningiomas. ¿Cuáles son esos síndromes normalmente? Los síndromes de Li-Fraumeni, que generalmente tiene que ver con pues generalmente no, tiene que ver con la mutación del P53, o sea, el guardián del genoma, los pacientes con MEN1, que son las neoplasias endocrinas múltiples, y los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2. Esto es muy importante porque casi un 70% de los pacientes que tienen, así sean meningiomas esporádicos, tienen una mutación en el cromosoma 22, que es generalmente el que da la neurofibromatosis tipo 2. Para hablar un poquito de epidemiología, hay que tener en cuenta que tenemos algunas dificultades en cuanto a la epidemiología de los meningiomas. Voy a exponer las tres más importantes para que las tengamos en cuenta cuando estemos hablando enseguida de cómo se distribuyen los grupos poblacionales de los meningiomas. Entonces,
Cuando hablamos de meningiomas, es difícil saber exactamente cuál es la prevalencia y su incidencia. La incidencia de los pacientes sintomáticos es relativamente fácil porque llegan al consultorio pues, por algún síndrome neurológico, pero los pacientes asintomáticos es difícil. En esta imagen pueden ver un iceberg, pues, pero en realidad cuando hacen estudios en necropsias, encuentran que la prevalencia de meningiomas puede ser tan alta como el 2.8% de la población, meningiomas pequeños, que no se ven y que no dan ningún síntoma. Pero cuando vemos los pacientes o los estudios epidemiológicos de prevalencia basados en radiología son un poquito diferentes. La prevalencia da un poquito más baja. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pacientes son asintomáticos. La segunda dificultad en cuanto a la epidemiología para estudiar los meningiomas es cuando tratamos de estudiar los factores de riesgo. Cuando tratamos de estudiar los factores de riesgo, que van a ver artículos, y no es el objetivo de la charla profundizar en esto, pero van a ver si se han asociado al uso del celular, si en estos momentos la contaminación afecta, hay un montón de estudios con eso, pero cuando tratamos de estudiar meningioma, los largos periodos de latencia, que digámoslo de una vez, uno de los factores de riesgo más establecidos para meningioma es radiación ionizante, o sea, es decir, cuando usted le dan radioterapia por algún CA de cabeza y cuello o cualquier otra patología, se puede demorar hasta 20 o 30 años un paciente para desarrollar un meningioma, así sea radioinducido. Entonces, estos largos periodos de latencia son difíciles de seguir a largo plazo y tienen unos sesgos pues, de recalde de memoria bastante grandes. La tercera dificultad que tenemos cuando intentamos estudiar la epidemiología de los meningiomas es la confirmación histológica. Entonces, van a ver y van a leer cuando vean el capítulo, cuando vayan a investigar de esto, si es de su interés, que cuando tratamos de evidenciar o de confirmar los meningiomas, muchos de estos son difíciles de saber si son meningiomas o no y qué clase de meningiomas son, porque muchos de ellos, al ser asintomáticos, al llegar a la consulta digámoslo así, sin ningún síntoma, no se llevan a cirugía. Entonces, como no se llevan a cirugía, no se toma patología y por lo tanto no siempre tenemos una confirmación histológica. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta las dificultades que tenemos para hallar o para tener un panorama muy claro de la epidemiología del meningioma, sí tenemos algunas cosas claras en meningioma. ¿Cuáles son ellas? Es una patología con una estrecha relación etaria. Los meningiomas aumentan su prevalencia claramente a medida que aumenta la edad. Eso es lo que vemos en esta gráfica. Lo segundo es que hay una clara relación de prevalencia mayor en los pacientes que son mujeres versus los pacientes que son hombres. Ahorita vamos a ver que esta relación no es estática, es dinámica en el tiempo. Ven en las barras verdes las mujeres y en las azules los hombres. Y cuando hablamos de esta relación que les hablo de hombres y mujeres, ven que no sé si, denme un segundo, yo señalo. Aquí está. Ven en los rombos que en las décadas, pues las décadas extremas, en los 0 a 19 años y en los pacientes mayores de 85 años, estas relaciones caen. Esto es muy interesante porque apoya la teoría de que los meningiomas tienen también una gran influencia hormonal. Es decir, hay una prevalencia muy grande en las mujeres en la edad en la cual están pues o tienen una gran cantidad de hormonas y las mujeres que están posmenopáusicas y las mujeres que son preadolescentes no tienen este aumento en la prevalencia de los meningiomas. Listo. Ahora, para que podamos ir a tomar decisiones y comprender qué es lo que hacemos normalmente los neurocirujanos cuando nos llega un meningioma, yo creo que hay que aclarar algunos conceptos también con respecto a cómo enfocamos los tumores en general. Entonces, dos variables compuestas o sí, dos dimensiones importantes cuando uno enfoca cualquier tipo de tumor es el grado. Inicialmente, el grado es una variable compuesta que generalmente es una expresión histológica de cuántas mutaciones tiene una célula. Y además de eso, pues si lo llevamos a nivel de tejido, es cuánta desorganización o malignidad tiene ese tejido.
La cuestión de evaluar el grado de un tumor, cualquiera que él sea, es tratar de decir cuál es la tasa de reproducción y además de eso, cuál es la tasa de malignidad, o sea, el tamaño de la malignidad del tumor. Listo. En meningioma son 3 grados de histológicos pues, de malignidad. Esto es algo que es independiente, pues es puntual de cada tumor. Si ustedes van a ver ahorita y la charla de gliomas, no sé si es hoy o es mañana, los gliomas se dividen en 4 y van a ver que los tumores de pulmón se dividen en muchos más. Lo importante acá es que cada uno de estos tumores tiene un grado histológico de malignidad. Entonces, los meningiomas se dividen en 3. Tienen grado 1 que es benigno, grado 2 que es atípico y grado 3 que es maligno. Para definir cada uno de estos grados, generalmente es en base a microscopía pues, convencional, óptica. Sin embargo, cuando hablemos un poquito del futuro, van a ver que a esto, así como a otros tumores en el cuerpo, le estamos agregando un plano o una dimensión un poco más molecular e inmunohistoquímica. Sin embargo, desde el punto de vista simplista, los pacientes con grado 1 son tumores benignos. Por suerte, son los pacientes más frecuentes, representan cerca del 85% de los pacientes que se presentan con meningioma. Los pacientes que tienen una tasa de mitosis de 4 a 20 por cada campo de alto poder, se encuentra, pues 10 campos de alto poder, disculpen, se encuentran entre el 15 y el 20%. Lo que leen acá como invasión cerebral es una de las partes más discutidas pues en cuanto a gradar estos tumores porque cuando se habla de invasión en el cerebro significa, pues es difícil de ver y hay algunas veces que hay confusiones. Sin embargo, los atípicos, como decíamos, son 1 de cada 5 tumores. Los anaplásicos, por suerte, son muy poquitos, es el 1 al 2%. Ahora, la otra dimensión o la otra variable compuesta cuando uno va a ver cualquier tipo de tumor es el estadio. El estadio de un tumor lo que implica es cuál es la extensión de la enfermedad en el paciente. Así como el grado de un tumor es una característica propia del tumor, no tiene nada que ver con el paciente, el estadio es una variable del paciente. Cuando hablamos de estadio, y voy a hablar acá de tumores en general, generalmente lo vemos en una escala que se llama TNM. Me imagino que todos la recuerdan. La TNM lo que mide es si, pues, cuál es el tamaño del tumor, si hay nódulos o no, y si hay metástasis. Cada uno de los tumores, así como el grado se puede, pues, hay unos que tienen 4 grados, otros que tienen 5 grados, la TNM para cada una de las localizaciones de los tumores también tiene, son diferentes, dependiendo pues de muchas cosas. Ahora, cuando uno grafica o trata de interpretar el grado versus el estadio, que es lo que vamos a ver, uno puede como tener una idea general de cómo enfocar los tumores. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Hablemos, por ejemplo, de un tumor en general, un adenoma de pulmón. Normalmente los tumores o los pacientes con cualquier tipo de tumor maligno avanzan en estadio, no avanzan en grado, es decir, no hay saltos de grado en grado. Hay algunos tumores y ahorita hablamos un poquito de eso, que sí puede pasar eso, pero normalmente los pacientes fallecen o las enfermedades oncológicas progresan en estadios. Primero aumentan de tamaño, algunas son un poquito más agresivas y saltan a nódulo con tamaños pequeños y después hacen metástasis a muchos órganos. Ahora, hay algunos tumores que pueden hacer saltos en grados, es decir, pasar de tumores que relativamente son benignos y posteriormente encontrarse en tumores que son muy mal diferenciados o muy agresivos. Cuando vean, por ejemplo, glioblastomas, hay glioblastomas secundarios y cuando veamos, por ejemplo, otros tumores que se pueden transformar con radioterapia, vamos a ver que puede saltar de grado. Sin embargo, cuando hablamos de tumores benignos del sistema nervioso central, entre ellos el meningioma, tenemos que tener en cuenta esta imagen a la izquierda. Generalmente, los meningiomas, los schwannomas, los adenomas de hipófisis y la mayoría de tumores, o todos los tumores benignos del sistema nervioso central, por definición no hacen metástasis. En el sistema nervioso central no tenemos nódulos, entonces aquí nos preocupa una sola variable del TNM, el tamaño. Cuando hablamos de eso,
uno puede llegar, y sí puede sonar un poquito a sobresimplificación de la realidad, pero lo que importa y lo que mata a los pacientes con tumores benignos del sistema nervioso central, en específico el meningioma, es el efecto de masa en estructuras que son elocuentes. Entonces, cuando comprendemos este cuadrito, uno ya puede empezar a ver qué es lo que va a hacer con el paciente, porque en realidad lo que uno quiere hacer es disminuir el efecto de masa sobre estructuras importantes. Ahora, cuando hablamos y vamos a hacer como un pequeño esbozo de esto, pero no me interesa pues tampoco que ustedes se aprendan las 15 clases o subtipos pues de la OMS. Apréndanse que la mayoría son grado 1, que cualquiera de las que dan aquí abajo, o sea, típico anaplásico, son bastante malas, entre comillas, y ahorita vamos a ver cuáles son las cifras. Y cuando hablamos de gradación, vamos a hablar de cuáles son los escenarios clínicos del paciente. Entonces, disculpen, un paciente con un meningioma puede llegar de dos maneras. Esto lo comparte con muchas enfermedades neurológicas. Nos pasa con los aneurismas, nos pasa con los adenomas de hipófisis, nos pasa con los schwannomas. Pueden llegar porque le hicieron una imagen debida a otros síntomas o a cualquier estudio que no tiene relación con los síntomas del paciente o con la lesión que estamos buscando. A eso lo llamamos incidentales. O los pacientes sí consultan por un síntoma que es provocado por el tumor. Vamos a hablar primero de los incidentales. Hay digámoslo así, un término bastante folclórico, diría yo, de los ingleses, que a estos pacientes les llaman BOMI, o sea, víctimas de la tecnología de imágenes modernas. Esos pacientes llegan por un estudio de una cefalea primaria, llegan por cualquier otra cosa. ¿Cuál es el problema y el precio a pagar por los hallazgos incidentales? Es decir, por la tecnología de imágenes modernas, que muchas veces nos enfrenta, y los va a enfrentar a ustedes como médicos generales, pues los que están asistiendo como médicos generales, a un escenario de incertidumbre. Nosotros, digámoslo así, somos relativamente buenos para saber qué hacer cuando los pacientes están relativamente graves. Pero cuando los pacientes llegan asintomáticos o con síntomas que no son fáciles de asociar a la lesión, hay un montón de incertidumbre. Y ustedes lo pueden ver en la gráfica que está en la pantalla. De los estudios que hay ahí, todos tienen formas diferentes de hacer una evaluación de los pacientes que llegan sin síntomas claros con el meningioma. Unos dicen que hay que evaluar el meningioma a 6 meses, otros al año, unos dicen que cada 2 años el tiempo de evaluación con los meningiomas que llegan asintomáticos no se sabe. No se sabe exactamente cuál es la variable que van a hacer, o sea, es decir, la métrica. Uno no sabe si lo vamos a medir por volumen, es decir, los meningiomas, aunque generalmente son algo que se llaman sólidos platónicos, es decir, tienen, digámoslo así, son semiesferas. Usted coge una bolita, la parte a la mitad y eso generalmente son los meningiomas. Hay algunos que tienen superficies muy irregulares y medir, por ejemplo, volúmenes en superficies muy irregulares es difícil, sobre todo si usted va a comparar volúmenes a largo plazo. Entonces, no nos hemos puesto de acuerdo en qué hacer o cómo seguir a los pacientes con meningiomas incidentales. Sin embargo, los pacientes que tienen cualquier tipo de tumor benigno, entre ellos el meningioma, generalmente se les debe hacer una imagen de control. Ahora, cuando se estudian, y esto es un metaanálisis que salió en 2019, nosotros, pues, como neurocirujanos, uno escuchaba a sus profesores que decían, paciente con meningioma calcificado, viejita, es decir, lo que veíamos ahorita con la epidemiología, una paciente que ya no tiene influjo hormonal o un hombre que se supone que no tiene hormonas femeninas, que tenga un meningioma calcificado, ese paciente, la probabilidad de que crezca es muy poquita, no le vamos a hacer imágenes, déjelo quieto y hasta ahí llegamos. Sin embargo, cuando hacen el estudio de las variables que más importan o que permiten predecir cuál es el paciente que va a terminar sintomático y probablemente en algún tipo de tratamiento, lo que se ve son dos muy importantes. Si ven en la tabla que hay en la pantalla, ven dos que les señalé. El diámetro del tumor, lo cual generalmente, no sé si vamos a hablar en este congreso de adenomas de hipófisis,
En adenomas de hipófisis, por ejemplo, adenoma asintomático, 2 centímetros y el tamaño, pues también en los schwannomas importa. Eso lo que quiere decir, o al menos la intuición es, un paciente que ya le creció un tumor hasta de determinado tamaño, es probable que este siga creciendo. Lo segundo es el edema peritumoral. Yo no pues ahorita les mostré un poquito de qué era, pues cuáles eran los grados histológicos del tumor. Uno de ellos en los benignos era algo que se llama un meningioma secretor. Los pacientes con edema que tienen meningiomas secretores tienen más probabilidad de terminar en tratamiento o sintomáticos, no solamente por el tamaño del tumor, sino porque hacen edema alrededor de las estructuras que se encuentran pues cerca al tumor. Entonces, estos pacientes hay que ponerles ojo y probablemente van a terminar en cirugía. Ahora, hablamos un poquito de cuáles son los grados tumorales, cuáles son las características del tumor que importan, pero los pacientes, la combinatoria, o sea, el tipo de paciente y el tipo de tumor, esa combinación es infinita. Entonces, hay pacientes que llegan muy bien al consultorio, como dijimos ahorita, llegan asintomáticos con tumores muy grandes que hay que operar. Está el otro extremo, pacientes que llegan relativamente mal con tumores que no son tan grandes, pero muy mal localizados. Entonces, la decisión de cuáles son los pacientes que vamos a llevar a cirugía, que vamos a darle radiocirugía o que vamos a observar y cómo tratarlos es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque tenemos, digámoslo así, muchas variables. Explicábamos ahorita dos muy importantes, grado histológico y digámoslo así, tamaño. Y ahora, cuando decidimos que un paciente que no está sintomático, sino que está sintomático, hay que darle tratamiento, hay que tratar de estadificarlo en el riesgo prequirúrgico. ¿Qué quiere decir eso? Los pacientes que van a ir a cirugía de un tumor primario, uno tiene que ser muy juicioso en tratar de evaluar a priori, o sea, antes de abrirle la cabeza para que seamos claros, cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de complicarse. ¿Eso por qué? Uno tiene que ver las cosas de una forma simplista. Los pacientes, como decíamos ahorita, se mueren de dos cosas con un meningioma. O el paciente se muere por el efecto de masa que tiene el meningioma sobre las estructuras, porque como lo dijimos ahorita, es un tumor benigno, o se muere por el intento del neurocirujano de disminuir este efecto de masa. Entonces, si uno evalúa cuáles son el riesgo de complicaciones que tiene, por un lado, el tumor de crecer y llevar al paciente a la muerte o a la discapacidad, también tiene que ser muy juicioso para evaluar cuáles son los riesgos quirúrgicos que tiene el paciente si yo lo llevo a cirugía. Es decir, no acelerar tampoco un desenlace mortal o de discapacidad. Entonces, se han tratado de crear escalas que le permiten a uno, a priori, ver cuál es el riesgo de llevar un paciente a cirugía. Como decíamos ahorita, y casi siempre cuando uno se enfrenta a situaciones complejas, tiene escalas de múltiples variables. De esta escala, digámoslo así, hay unas cosas muy simples. Si uno mira aquí, pues, comorbilidad que se mide en ASA, o sea, en el riesgo quirúrgico anestésico, es que es la escala que crearon los anestesiólogos, es fácil ver, pues, la implicación de ella. La edad también, el tamaño del meningioma tiene algo que ver, pero digámoslo así, la variable que yo rescataría de esta escala, que me parece muy buena, que la creó Lee, del riesgo quirúrgico de los meningiomas, es la localización. ¿Por qué? Porque es una variable bastante intuitiva y yo le digo a los residentes que es bastante fácil de memorizar. Como todas las cosas, tiene excepciones. Pero miren lo siguiente, uno puede clasificar el riesgo quirúrgico, o sea, es decir, la dificultad que le da al neurocirujano sacar un meningioma, lograr buenos resultados o la facilidad con que ese paciente se va a complicar dependiendo de la ubicación del meningioma. Y es relativamente fácil. Todos los meningiomas que estén, o sea, la dificultad del meningioma va de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de lateral hacia medial. ¿Qué quiere decir eso? Los meningiomas más fáciles de sacar son los de la convexidad. O sea, tengan eso pues con pinzas, pues porque no siempre es tan fácil los meningiomas, pero digámoslo así, es más fácil de sacar uno de convexidad que uno de base de cráneo. Si está en la base del cráneo es más fácil sacarlo, si está más lateral que si está más medial. Y si
está medial, es más fácil sacarlo en la fosa craneal anterior que en la fosa craneal posterior. Siguiendo eso, pongamos un ejemplo. Es mucho más fácil sacar un meningioma de la convexidad anterior que un meningioma de la base de cráneo anterior. Es más fácil sacar un meningioma del ala esfenoidal lateral que de la clinoides anterior. Y es más fácil sacar un meningioma que esté en el ángulo de punto cerebeloso que un meningioma que esté petroclinoideo. Sin embargo, a esta regla, pues, como tan fácil, siempre va a haber excepciones. Si uno se pone a pensar, pues el meningioma más difícil sería el que se encuentra más atrás, más medial y en la fosa posterior. Pero eso no es cierto, porque el meningioma que se encontraría ahí sería el de la parte posterior del agujero magno, y en realidad es mucho más difícil el que se encuentra anterior al agujero magno, pero pues, de pronto es la excepción que confirma la regla, pero en general es una buena forma de pensar en el riesgo quirúrgico del paciente. Entonces el CLAS, que es la creación, pues a mí me gusta esta clasificación, mira a los pacientes desde el punto de vista de dónde está localizado el meningioma, el riesgo, o sea, el ASA, el riesgo anestésico, o sea, las comorbilidades, la edad y el tamaño tumoral. Si uno ve, él lo clasifica en 3 grupos. Esos grupos no los voy a enredar, lo van a leer en el artículo, tienen claras diferencias en complicaciones cuando se llevan a cirugía. Entonces, si uno tiene un paciente que es de alto riesgo, pues a priori, es un meningioma, por ejemplo, un meningioma petroclivar, es un meningioma muy central, es un meningioma que está rodeado de arterias, ese paciente de pronto se puede beneficiar o de radiocirugía o de una cirugía muy conservadora, es decir, entrar, descomprimir la estructura, darle un enfoque más funcional a la cirugía y complementarlo con cualquier otra terapia. Entonces, una vez que nosotros... ¿Aló? Qué pena. Doctor, estamos ya sobre el tiempo finalizando su charla. Ya pasamos. Perfecto. ¿Listo? Ya mismo termino. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Les voy a pasar esto rápido. Esto es como un algoritmo general de lo que hacemos con los meningiomas, lo que les hablaba ahorita. Si usted tiene un paciente que no tiene efecto de masa, no tiene síntomas, generalmente hace observación. Si usted tiene un paciente que tiene síntomas o tiene un efecto de masa, pues generalmente lo tiene que llevar a algún tipo de terapia. Si tiene, como dice arriba, pues buenas condiciones clínicas, pues usted lo lleva a cirugía. Si tiene malas condiciones clínicas o un riesgo muy alto quirúrgico, pues usted lo lleva a radiocirugía o a cualquier otra cosa. Listo. Si cuando usted opera a un paciente con un meningioma, lo que quiere saber son 2 cosas. ¿Cuál es el grado de resección que usted tiene y cuál es el grado histológico que tiene? Eso son lo que va a mandar qué es lo que usted va a hacer. Si usted tiene un grado 1, es decir, un meningioma benigno, generalmente no importa el grado de resección, esos pacientes terminan en observación. Si usted tiene un meningioma que es atípico o anaplásico, ya cambia la cosa. Si es anaplásico, siempre le tiene que dar radioterapia. Si es atípico y tiene una resección incompleta, le tiene que dar radioterapia. Si no, hay mucha discusión en cuanto a eso. Estas son como las gráficas de Kaplan-Meier que normalmente le dicen a uno, según el grado histológico, cuál es la sobrevida de los pacientes. Pueden ver que no es una enfermedad tan buena cuando son anaplásicos y atípicos. Voy a dejar esto para que lo lean. Esta es una discusión acerca de cómo debería ser evaluada el grado de resección de los pacientes. Les dejo el algoritmo y esto es un poquito acerca del futuro. Solamente para terminar ya, yo creo que hay que enfocar a los pacientes un poquito más con funcionalidad, o sea, con metabolismo de los pacientes. Vamos a empezar a utilizar más PET, se va a empezar a utilizar un poquito más de radiocirugía y hay que profundizar un poquito, y esto ya lo estamos haciendo en meningioma, en los mecanismos moleculares y en las caras moleculares de los tumores. Muchas gracias y qué pena por la demora. Si tienen alguna pregunta, estoy a la hora. Muchas gracias al profe Danilo Londoño por la excelente charla. Vamos a ver si hay alguna pregunta de parte del público. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta. Dice, ante un hallazgo incidental de un meningioma, ¿qué tiempo es el recomendado para repetir la imagen? Bueno, eso, ahí les puse la bibliografía y hay
digámoslo así, una gran discusión a nivel mundial. Yo les voy a decir la parte teórica y la experiencia. La parte teórica es entre 6 meses y un año, listo, y la experiencia depende del paciente. Como vieron en la epidemiología, hay pacientes en los extremos de las edades, sobre todo, pues si yo tengo un paciente de 17 años, una ubicación que es en el tubérculo celular o muy cerquita, por ejemplo, un nervio óptico que se puede quedar ciego. A los 17 años, la prevalencia de tumores atípicos o anaplásicos es un poquito más alta, igual que después de los 85. Usted tiene que tomar en cuenta esas características especiales para determinar cuándo salir una imagen. En general, los pacientes que están, por ejemplo, en cuarta década de la vida, mujeres con un meningioma de convexidad pequeño y asintomático, esos pacientes le puede hacer una resonancia en un año. Pero si usted tiene la niña de 17 años con el tumor en tubérculo celular, hágasela a los 3 meses porque usted no sabe qué va a pasar. Muchas gracias, profe, por su respuesta. No tenemos más preguntas por ahora. Entonces, vamos a dar inicio a la próxima charla. Mil gracias, profe, nuevamente. No, a ustedes. Muchísimas